Iglesia Tierra Deseable, bienvenido a este tiempo devocional. Espero que este tiempo sea de bendición para tu vida y para este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que dispongas tu corazón para que le entreguemos este tiempo al Señor, nuestras peticiones y todo lo que nazca de nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos bendecirte, Señor, queremos darte la gloria sobre todas las cosas, Señor, y antes de tal vez traer nuestras cargas delante de ti, queremos adorarte, Señor, queremos darte, Dios, y decirte lo que nace de nuestro corazón. Queremos darte gracias porque eres ese Dios bueno, eres ese Dios misericordioso, Señor, grande sobre todas las cosas, Señor. Eres el principio y el final, Dios, el que no puede ser comprendido, pero a pesar de eso has venido, Señor, y te has hecho tan pequeño como un hombre para recordarnos tu amor, Señor, para traer salvación a nuestra vida, Dios. Tú eres aquel que nunca nos falla, aquel en quien podemos confiar día a día, Señor. El hombre puede fallarnos, nosotros mismos podemos fallarnos, Señor, pero tú permaneces fiel. Tú permaneces, Señor, eres inmutable. Eres el mismo, Señor, lo fuiste ayer, lo eres hoy, Señor, y lo seguirás siendo siempre. Te damos gracias, Dios, porque tu carácter podemos encontrarlo en tu palabra, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza, Dios, porque has traído más, muchísimo más, Dios, de lo que realmente merecemos, o incluso más de lo que necesitamos, Señor. Nos has dado una gran familia, una hermosa iglesia, Dios. Nos has dado provisión. Y aun si alguna de estas cosas faltara, entendemos, Dios, y comprendemos que cuando te tenemos a ti, Señor, realmente lo tenemos todo. Dios, en este día quiero entregarte cada corazón, Señor, de la iglesia, Dios. Quiero entregarte cada persona que puede que esté pasando por un momento difícil, por una circunstancia que no queremos, Dios, pero que sabemos que son necesarias, para que nos permitas, Dios, crecer, Dios, en entendimiento, entendiendo, Dios, que tú tienes el control, que es tu voluntad la que debe cumplirse, Señor, que a veces queremos que nuestros sueños se cumplan, pero cuando estos sueños, Señor, no se amoldan a los tuyos, simplemente no funcionan, Dios. Ayúdanos a entender que nosotros debemos regirnos a tus planes, Dios, y no los tuyos a nosotros. A veces podemos pensar que la vida gira en torno a nosotros mismos, que se trata de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Dios, o de nuestros logros, cuando realmente, Dios, nosotros queremos, Dios, y entendemos que toda nuestra historia gira alrededor de ti, que tú eres el autor, Dios, de esta obra, de este libro, Dios, que es por ti, Dios, que fue escrita la palabra, por ti fue escrita nuestra vida, Señor, por ti fue impulsado el evangelio, por ti hoy creemos, Dios, y por ti hoy vivimos, Dios. Tú eres nuestra razón. Si hay enfermedad, Dios, si hay dolencias, si hay un corazón roto, si hay una familia quebrantada, Dios, hoy te pedimos que cumplas tu voluntad en nuestra vida y que no sea la nuestra, Señor. Aunque duela el proceso, aunque estemos siendo martillados, siendo pasados por el fuego, Señor, que el resultado de todo esto, Señor, sea una vida de mayor devoción, sea una vida de mayor entrega, Dios. Que te entreguemos cada parte de nosotros, Dios. Y que, como el salmista lo decía, queramos mantenernos día y noche en tu presencia, deleitarnos en tu palabra, Señor. Queramos permanecer en ti, porque tu palabra es esa luz que guía nuestros pasos, Señor. Que contigo podemos guardar nuestro corazón, Dios. Tu palabra es tu voz, Señor. Tu palabra es lo que tú has dicho y queremos día a día cumplirla. Permítenos, Dios, amarla, deleitarnos, Señor, en ti y recordar, papá, que este mundo va a pasar, que todo lo que hay en este lugar va a pasar, pero que recordemos que tu palabra permanece y permanece para siempre.
Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora te invito, iglesia, a que alabemos juntos el nombre del Señor. Exaltemos su nombre, pues cenó el glorioso al Dios en alto, alábale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Levántate y dale gloria, tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Oh, 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 oh. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre. Su nombre es grande, pues solo el grandioso es. A Dios en alto, alábale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Oh, 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 oh. Oh, oh, gloria, 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 aleluya, levántate y dale gloria, es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Levántate, su luz llegó, levántate, su luz llegó aquí, Él llegó aquí. Levántate, su luz llegó, levántate, su luz llegó aquí, Él llegó aquí. Gracias, Dios, porque tú nunca nos has fallado, nunca nos fallarás. Bueno, iglesia, llegó el momento de recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pero antes de entrar con la palabra, me gustaría hacerte una ejemplificación con un universo que tal vez algunos de nosotros estamos familiarizados con, y es el universo cinematográfico de Marvel, ¿verdad? El UCM. Resulta que en el universo de Marvel se desarrolla una gran cantidad de diferentes personajes. Estos principalmente son basados en los cómics de Marvel,
pero estos cómics también pueden tener de base algunas leyendas o algunos mitos, como por ejemplo lo es el caso de Thor, Loki, Odín, que están basados en la mitología nórdica, ¿verdad? Sin embargo, tienen algunos cambios propios de Marvel. Resulta que si hablamos de uno de estos personajes dentro del universo de Marvel, vendría a ser Loki. Y el origen de este personaje resulta que viene de una familia o una nación tal vez de gigantes de hielo. Su padre era llamado Laufey. Perdón a los fans de Marvel si lo dije mal. Sin embargo, debido a la apariencia débil y pequeña de Loki, su padre, un gobernante, lo dejó a la deriva, lo abandonó para que quedara solo y muriera. Sin embargo, poco después, resultado de una guerra entre Asgard y otra región, otro pueblo llamado Jotunheim, Odín encontró a Loki, lo adoptó y lo hizo como suyo, como su hijo, para que creciera como asgardiano. Esta es una pequeña historia, esto es ficción. Sin embargo, esta historia es muy interesante para poder aterrizarla a algo que nos compete a ti y a mí, y es nuestra adopción por parte de Dios. Nosotros no éramos parte de los judíos, del pueblo elegido, del pueblo amado. Sin embargo, debido a algunas circunstancias, Dios decidió adoptarnos, decidió hacernos sus hijos, hacernos parte de su pueblo. Y esa es la razón o el principal motivo y concepto que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Así que la palabra del día de hoy se llama ¿por qué? Porque así lo quiso. Y en esta mañana o en esta tarde, en el momento en el que lo estés haciendo, vamos a desarrollar en lo mejor posible, en el poco tiempo que tenemos, sobre Romanos 11, lo que la palabra nos dice en Romanos 11. Así que antes de que empecemos a desglosarlo, quiero pedirte que detengas este video por un momento, te dirijas a tu Biblia en la versión que tengas y leas todo Romanos 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Si puedes leerlo en diferentes versiones o únicamente en una, lo importante es que podamos tener un contexto de todo lo que dice Romanos 11 y de esta manera podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra, ¿verdad? No solamente leerla, sino escudriñarla. Así que espero ya le hayas dado pausa y vamos a continuar ahora sí con la porción del día de hoy. Resulta que en Romanos 11 hay algunas secciones en las que podemos entender lo que Dios quiere decirnos. En la primera de ellas, que está más o menos entre el versículo 1 y 10, se habla sobre cómo Pablo se hace una pregunta y es: ¿Dios ha rechazado a su pueblo? Bueno, esta pregunta nace de algo que podemos encontrar antes, en unos capítulos antes, que está en Romanos 9, y es cómo los gentiles empezaron a ser considerados como parte del pueblo de Dios. Sin embargo, esto no vino porque sí. Resulta que los judíos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en sus propias acciones para acceder a Dios. Rechazaron la figura de Jesús que había sido traída al mundo y es por esto que Dios hizo un pequeño castigo, por así decirlo, en el que dado que no confiaron en Él, Él le dio la oportunidad a los no judíos, a los gentiles, para que entraran en su pueblo. Este antecedente lo podemos encontrar en el profeta Isaías. El profeta Isaías en algunos textos habla sobre ese Jesús que iba a venir a través de una metáfora, ¿ok? Y para ello vamos a leer Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Dice esto: por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento fuerte. El que confíe no se inquietará. Y también podemos encontrar algo similar, algo complementario en Isaías 8, versículo 14. Dice: y él será su lugar de refugio, pero para los dos reinos de Israel, él será una piedra de tropiezo y una roca que los hace caer. Para los habitantes de Jerusalén, él será su lazo y una trampa.
Y es muy interesante porque esta piedra, la misma piedra que pudo ser de tropiezo para los judíos, es ese mismo lugar de refugio, es ese mismo lugar en el que nosotros podemos acceder a Dios. En el momento en el que los judíos no confiaron, no creyeron en esa piedra, en ese cimiento, en ese fundamento, es que se convierte en una piedra de tropiezo para ellos. Y aquí es donde Pablo pregunta, ¿Dios ha rechazado a su pueblo? La respuesta es no, por supuesto que no. Pese a que los ojos de los judíos fueron cerrados ante lo que ellos mismos causaron, Dios guardó un remanente. Eso lo encontramos en estos primeros 10 versículos, que se asemeja mucho a lo que pasa con Elías. Cuando Elías es perseguido y piensa que es el único profeta firme del Señor, él le dice, no. Yo tengo 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. Y este es ese remanente que Dios tiene en su pueblo, pese a que ellos mismos causaron ese tropiezo. Así que nuestro primer punto el día de hoy es que Israel no ha sido rechazado por Dios. Esto es algo que muchas personas podemos confundir, podemos tal vez no darle importancia. Sin embargo, pese a lo que pasó con Israel, Dios ama a su pueblo, es su pueblo elegido. Y eso no podemos cambiarlo nosotros. Sin embargo, aquí viene algo muy especial, y es que gracias a ese pequeño, gran tropiezo que tal vez pudieron tener los judíos, es que Dios nos dio acceso a nosotros a acercarnos a Él. Este es nuestro segundo punto. Hemos sido acercados a Dios. Y para esto podemos ir a la cita de Romanos 11 en el versículo 12. En esta cita, ¿qué nos dice? La palabra dice, el error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones a los que no son judíos. Y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les dio. También podemos encontrar en el versículo 17, dice, algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Es impresionante, es realmente hermoso lo que Dios permite en nuestra vida, en nosotros, que pese a que no éramos su pueblo escogido, nos dio esa oportunidad de ser injertados en este mismo olivo, bajo la misma raíz que nos da vida. Y acá es importante entender algo. Y es que nosotros no podemos gloriarnos de que nosotros hubiéramos hecho algo para merecer eso, sino que por lo contrario fue gracia de Dios, fue lo que Él quiso hacer, no fue por nuestros propios méritos. Y aquí Él trae una advertencia que tenemos que tener muy, muy, muy clara, porque pese a que fuimos injertados también hay una recomendación, una advertencia. Puedes encontrar esto en los versículos del 18 al 21 en Romanos 11, sin embargo únicamente voy a leerlos. Dice esto, escúchalo bien. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Aquí entra nuestro tercer punto del día de hoy, lo tercero que debemos considerar, y es que no podemos gloriarnos en nosotros por algo que no merecemos. Esto no es por nuestro mérito, iglesia, esto no lo merecíamos. Sin embargo, también se trata de esa fe que Dios permite que nos acerquemos. Si el pueblo fue desaprobado por su falta de fe, nosotros fuimos aprobados por nuestra fe, pero esa fe debe permanecer.
Y aquí entra algo que puede ser un poco debatido en la iglesia cristiana, en los creyentes sobre la doctrina de la salvación, y es si somos predestinados, si no hay predestinación, si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Aquí no voy a entrar a cuestionar tal vez lo que tú piensas, pero quiero que tengas claridad en dos fundamentos que la misma palabra nos dice. El primero de estos es que es por gracia, por medio de la fe. Esto significa que es un regalo, que no es algo que hayamos merecido. Sin embargo, los regalos que provienen de Dios no son arrebatados. Y eso puedes encontrarlo en el versículo 29 de Romanos 11, para que lo leas, para que lo busques. Sin embargo, un regalo que es dado también debe haber una muestra de que realmente tienes ese regalo. Así que lo segundo en este pequeño ítem, como ese ítem B, es que la muestra de que tenemos ese regalo es una vida de permanencia, es nuestra permanencia. ¿Crees que hay predestinación? ¿Crees que no hay predestinación? Permanece firme, que el regalo que tú obtuviste sea un reflejo en tu vida, en todo lo que hagas, que tu fe permanezca. De esa manera, ese olivo silvestre que fue injertado en el olivo del Señor puede mantenerse, puede continuar estando ahí. Y es una oportunidad increíble. Dios es precioso, realmente lo que Él hace es increíble, pero sin embargo, nos vuelve a decir, nos vuelve a recordar que Él no ha dejado de amar a su pueblo, sino que por lo contrario refuerza ese amor a través de todo este pasaje. Dice en el versículo 28, en cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos, pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama, porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Y aquí entra la importancia de que recordemos quién es el pueblo de Dios para Él. Nosotros no podemos entrar acá a despreciarlo. Hay gran cantidad de pueblos, de naciones, de personas que han dicho cosas terribles del pueblo de Dios. Un ejemplo de ello es el expresidente Chávez de Venezuela. Él dio unas palabras impresionantes, muy fuertes en contra del pueblo de Dios. Y al final de Chávez no fue el mejor. Nosotros sabemos cómo él falleció. Así que debemos entender que Dios ama a su pueblo y que a pesar de todo lo que Él ha hecho y nos ha permitido a través del Evangelio, su pueblo va a volver a levantarse. Su pueblo sigue estando en el corazón de Dios porque fueron sus elegidos. Ahora, la oportunidad de la salvación continúa para nosotros. ¿Y por qué? Porque Él así lo quiso. Porque nuestro cuarto punto, Dios es soberano. Y los últimos versículos de Romanos 11 son impresionantes. Dice en el versículo 33 y 34. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos? Absolutamente nadie, iglesia, porque Él es soberano. Y Él amó a su pueblo, Él ama a su pueblo, pero su pueblo cometió algo que no debía cometer, le faltó fe. Y esa falta de fe nos trajo esta oportunidad, ¿verdad? De ser salvos, de ser reconciliados, de ser injertos en el olivo del Señor. Pero esto no le quita la relevancia al pueblo, esto no fue por merecimiento propio, fue pura fe. Y esa fe debemos mantenernos en ella, debemos permanecer y recordar que Dios es soberano y que todo lo que Él hace es con un propósito muy grande. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por esta palabra, gracias por permitirnos entender un poco de tu corazón, de lo que tú has hecho, Señor, a través de tu pueblo, de la humanidad, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Y hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, porque no lo merecíamos, Dios. Tú en tu sabiduría y en tu soberanía podías hacer lo que quisieras. Sin embargo, lo que hiciste, Señor, fue amarnos y darnos el privilegio de hacer parte, Señor, de tu pueblo.
Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a permanecer en fe a ti, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, y recordamos que Israel, Señor, que tu pueblo sigue siendo tu amado Dios. Y hoy bendecimos a tu pueblo, Señor, y te pedimos que sigas trabajando en ellos como has trabajado en nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.